Buenas tardes, una nueva emisión de Radio APEVI, 7:30 PM, como todos los viernes. Hoy tenemos un programa futbolero. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. Se trata de Eduardo Quintana, es escritor, principalmente de cuentos de fútbol. Eh, Hace poco acaba de publicar el cuarto libro de una saga, se llama Con la ilusión en ascenso. En este caso se trata de Entretiempo. Lo estuvo presentando por distintos pueblos de las provincias de nuestro país. Es un gusto recibirlo acá en Radio APEVI. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto grande estar y bueno, saludo a todos los que nos van a escuchar, nos están escuchando, nos escucharán en un futuro cuando quede en las redes esta entrevista. Perfecto. Bueno, Eduardo, a vos te podríamos ubicar, digamos, a los lectores en lo que se llama, como estamos hablando fuera del aire, literatura urbana o más específicamente literatura futbolera, a vos como te gusta llamarlo de esa manera. Y, y bueno, me gustaría remontarme un poco a tus comienzos como escritor, o por lo menos a esto de los cuentos de fútbol. Vos empezaste escribiendo cuentos del fútbol por ahí que nosotros conocemos cotidianamente, ¿no? Que vemos en la tele, o si tenemos la suerte de ir a la cancha. Sos hincha de Racing y estoy seguro Sí, que has escrito cuentos relativos bueno, a todo lo que tiene que ver con Racing y otros equipos. Pero yo creo que hubo una bisagra en tu trayectoria, que es cuando te proponen escribir un cuento de un equipo del ascenso, ¿no? Le decimos a la audiencia, ascenso llamamos a los equipos de segunda categoría para abajo, ¿no? Dentro del fútbol argentino. Y bueno, vos elegís el Club Villa San Carlos, es de ahí de la zona de Berisso, de La Plata. Yo creo que ahí, viendo un poco, estudiando tu trayectoria, ahí arranca como el comienzo de algo distinto, que es lo que te lleva a este presente tan lindo que ahora vamos a ir repasando. Contanos un poco, primero, ¿por qué elegiste ese club del ascenso y cómo fue? No sé si conocías, si tuviste que viajar, ir a la cancha, compartir con la gente. ¿Cómo fue esa primera experiencia? bueno, para comenzar un relato tengo que decir que lo primero que fue un buen lector. Mm. Cuando empecé a escribir yo era lector y bueno, habiendo sido un buen lector y habiendo tenido maestros de lectura en cuanto a libros, uno fue tomando un rumbo y el rumbo era Mario Benedetti. O sea, yo era muy lector de Mario Mm. y siempre me gustó el tema de la narrativa urbana, de lo cotidiano. Mm. Allá por los años 90, el maestro Alejandro Apo y un programa que se llamaba Todo con Afecto, invitó a sus oyentes a llevarle cuentos de fútbol. Yo tenía un par de cuentos, pero que me daba hasta vergüenza mostrarlos. Y bueno, le llevé mi primer cuento, que se llamaba Y si llamamos al Manco Ávalo, se llamaba el cuento. Se lo llevé allá por los 90, era Ajá. a Alejandro, y bueno, a partir de ahí generé algo en mí que era que yo podía escribir de fútbol y que a la gente le gustaba lo que escribía. Entonces, ¿por qué? Porque yo tenía, en ese tiempo era una página literaria en donde yo volcaba literatura, pues yo escribía poesía, escribía narrativa, Mm. pero no cuentos de fútbol. Entonces, en un momento determinado me di cuenta que el cuento de fútbol le llegaba porque yo era auténtico, porque yo lo vivía continuamente el fútbol, y a través de una guionista amiga que me hizo un taller, lo perfeccioné. El de Villa San Carlos es el primer cuento de la saga Con ilusión en ascenso. Yo ya había escrito allá por 2010 un libro entero de cuentos de excursionistas, que es mi otro club, un club Claro. del ascenso de acá de Buenos Aires. Y escribía, ya le escribía, le escribía a Racing, le escribía a excursionistas y buscaba siempre en los cuentos poner nombres ficticios, como hacía Gordo Soriano, como hacía el Negro Fontana Rosa, nombres ficticios de clubes y clubes inventados. Hasta que, bueno, una productora de Radio de la Red me pidió un cuento y yo decidí hacer el cuento del club que ellos iban a relatar el fin de semana.
que Ah, era Villa San Carlos, justamente. Después fue Bronda Drogué, y así empecé a armar una lista de cuentos de clubes que jugaban en el ascenso de Buenos Aires. Bueno, ahí salió mi primer con ilusión en ascenso, cuentos de fútbol, donde tenía 30 cuentos de clubes de acá, de Buenos Aires. Y en ese momento, cuando yo ya los tenía escritos y estaba por presentar el libro, un lector se comunicó conmigo para contarme la historia de un club de San Juan, que se ajá, llama el Club Esportivo Federico Picón. sí. Justamente hoy, da la casualidad, mirá que lo tengo que contar, hoy está cumpliendo 88 años de vida el club. Ajá. Entonces escribí ese cuento y lo di a llamar El día que rugió el cerro. Armé todo el libro y resulta de que ese cuento particular tuvo mucha sensación allá en un barrio muy humilde donde es este club. Y bueno, y ahí empieza toda una historia que la voy contando con la medida que vaya preguntando para no aburrir yo y escuchar lo que ustedes me preguntan. Pero sí, Villa San Carlos, Bronda Drogué, después creo que vino Ferro, que le dediqué un cuento. Ferro es acá del barrio donde vivo, que tuvo un ídolo muy importante que es Cacho Zacardi, y le dediqué un cuento a Cacho Zacardi. Y vos mirá cómo son las cosas. Mucho tiempo después, Cacho Zacardi había fallecido, Sí. y me vino a ver una presentación el hijo de Ah, Cacho para agradecerme por el cuento. mm. Y bueno, así se fue formando un vínculo con los clubes chiquitos, ¿viste? Y bueno, tengo, no sé, vos calculás un promedio de 30 por libro, ya son 120 cuentos, 130 cuentos de clubes de todo el país. Clubes muy chiquitos, clubes muy grandes del ascenso, pero que clubes que hoy están en primera, que en aquel momento estaban en el ascenso. Mm. Bien. Ahora en un ratito quiero volver sobre todo a la historia del cerro que rugió, el cuento dedicado al Club Picón de ahí de San Juan. Bueno, es mi deber presentar ahora al panel, me acompaña como todos los viernes. Vamos a empezar por Karina, Karina Schillaci. Hola Karina, bienvenida. Gracias, Miguel. La primera pregunta que tengo para Eduardo, te iba a comentar que soy la doctora de historia del concepto. Y, y eso que me gustaría, a ver si vos podrías hacer algo acerca de, de los, de los clubes. ¿Y de qué clubes? ¿En qué club? ¿De las 2 cuadras de qué club? San Lorenzo. ¿Y te Ah, de San Lorenzo. puedes acercar un poquito, Cari, así te escuchamos mejor? ¿Puedes acercar De San al... Lorenzo. Ahí está. Ah, de San Lorenzo, sí, sí, sí. Bueno, yo nací a 5 cuadras de la cancha de San Lorenzo. Viví mucho tiempo en Avenida La Plata y Directorio, de la vieja cancha de San Lorenzo, del gasómetro viejo. Y San Lorenzo tiene un Sí, cuento muy lindo que se llama El abuelo Pepe de Boedo, Mm. en un libro que escribí que se llama Corazón Futbolero. Ah. Ya le escribí a San Lorenzo. Así, tenés que ir a buscar ese libro, Corazón Futbolero, que también te voy a preguntar sobre ese. Bueno, ya que nombraste a San Lorenzo, nombraron a San Lorenzo, está la figura de Soriano, ¿no? Que es fanático de San Lorenzo, que es uno de tus referentes. Y sí, San Lorenzo tiene a Soriano y Independiente tiene a Sacheri. Ahí ya están cubiertos. River y Boca tienen infinidad de escritores, porque son muy grandes y hay por todo el país. Y bueno, en la academia con Ariel, con Carlos Graneri, con Carlitos Escarele, Pablo Constantino, armamos un lindo grupo, Casiari, que es el más conocido quizá de todos. Armamos un lindo grupo de escritores que le escribimos a la academia. De los fallecidos está obviamente Fontana Rosa. Después vamos a volver también. Pues vos Negro presentaste tu Fontana libro. Rosa sí, sí, Negro Fontana Rosa es hincha fanático, era hincha fanático de Rosario Central. Claro, claro. Bueno, no me quiero adelantar Y mucho sí, a presenté. las preguntas, pero Dale, sí, sí, porque vamos a claro, dejar que nos pregunten las chicas que claro, claro, participan. claro. Bueno, paso ahí a Rosario, hablando de Rosario, pero bueno, Rosario Noguera, y que te va a hacer una pregunta. Bienvenida, Rochi. hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola Rosario, ¿cómo estás? Nada, todo bien. Lo que te quería preguntar, ¿hace cuánto que haces esto? ¿Hace cuánto que escribo o hace cuánto que edito libros? Porque son dos cosas Bueno, de que diferentes editas. épocas.
El primer libro lo edité en el año 1999. Quizá ustedes no habían nacido, no sé cuántos años tienen, pero Mm. en el 99 edité mi primer libro, que se llamaba Momento de Utopía, que no era un libro de cuentos de fútbol, sino un libro de narrativa. Y el segundo libro ya fue un libro de poesía que se llamaba Formato de Mujer. Y en el tercer libro recién empecé a volcar las historias futboleras de barrio, de amigos, de amor, de barrio, el mismo barrio, contar el mismo barrio de Caballito donde vivo, que se llamó Pasiones de Pibe. Y después vino el libro que le escribí al Club Atlético Excursionistas, y después salió un libro que se llamó Pasiones de Pibe, que fue el libro que más satisfacciones me dio en ese momento, porque el prólogo era de Alejandro Apo, que era una persona muy conocida. Alejandro es un amigo que me dio una mano muy grande haciendo ese prólogo, y bueno, después ya los otros prólogos vienen solo por conocimiento, todos personajes conocidos, futboleros, y muy queribles. ¿Sabes que hace poco en este programa conversamos con Ariel Sher, que yo le había preguntado digamos, sus conocimientos sobre los orígenes de la literatura futbolera y bueno, nos fue explicando un poco cómo se desarrolló. Vos nombraste a Alejandro Apo y quiero ir como al terreno más de la radio. Yo creo que por lo menos contemporáneamente es el que instaló un poco esto de la narrativa, de los cuentos de fútbol en la radio a través de ese programa ya mítico, ese Todo con Afecto, que iba los sábados, ¿no? En un espacio, yo me acuerdo, se había reemplazado las transmisiones de fútbol de ascenso por ese programa de APO, terminó siendo realmente un hito la radio. Eh, eh, ¿Conoces algún antecedente anterior a que se haya difundido la literatura futbolera en la radio o Alejandro Apo fue el primero, el pionero? Bueno, yo justamente te nombré a un escritor que es Carlos Scarelli, Ajá, que le dicen el poeta imperial, que mucho tiempo antes de Apo tenía una columna en un programa que era de Clemente Burgarel, donde él narraba, siempre hacía una poesía con respecto, él narraba el partido o comentaba el partido por intermedio de una poesía. ajá, Eh, pero mucho antes ya hubo, pero no un programa, porque acá es simple, los sábados a la tarde eran del Negro Bullrich y Radio Rivadavia. claro. Y hasta que llegó Alejandro Apo en Continental, con un programa que se llamaba primero Todo el verano en un día, y después se pasó a llamar Todo con Afecto, y rompió todo, porque en realidad todos los futboleros que nos gustaba la literatura los seguíamos sábado a sábado, estemos en donde estemos, Claro. y le mandábamos mensajes, y bueno, así es cuando se genera el vínculo con Alejandro, el de yo el oyente de todos los sábados, y de ir a verlo todas las presentaciones, y él me decía, yo hago siempre lo mismo, ¿no te aburre? Le digo, no, porque aprendo, cada vez que voy le presto atención a otra parte de tu obra y aprendo un montón. Y encima él había tomado como escritores al Goro Soriano, a Negro Fontana Rosa y a un joven, Eduardo Sacheri, contemporáneo, lo conocí cuando era profesor de historia, ya jovencito, ya te hablo estamos hablando de 20 y pico de años atrás, él es mucho más joven que yo, y tenía ya un talento terrible, lo que pasa es que él no lo sabía y no lo plasmaba en los cuentos. Cuando Apo empieza a leer un Esperando Latito, un Pichón de Cristo, o un Mm, no, por Achával nadie daba 2 pesos, claro. empezó a Mi Independiente, Mi Viejo y Yo, y un montón de cuentos que la verdad que demostraban de que el tipo era un escritor bárbaro. Y bueno, y así se fue gestando esto de esta palabra que en ese tiempo no se usaba, que es literatura futbolera. Mm. Bueno, hablando de literatura futbolera o de más precisamente del oficio de escritor, acá la pregunta de Lauri es, ¿qué te gusta de ser escritor? Mirá, cuando empecé con esta guionita, que era Mónica Paradiso, una amiga que, como digo yo, fue mi maestra, ella me decía de que yo no podía ser egoísta en guardarme lo que escribía para mí, porque lo que yo escribía podía alegrar a mucha gente. Entonces, yo tomo siempre la escritura, literatura futbolera,
yo siempre tengo un lema, y lo repito en todos lados, tengo un lema que es difundir la literatura futbolera para pensar en volver a jugar a la pelota. Utilizar juego, el juego de la pelota como un juego de divertimento para los chicos, sacarlo de la calle, sacarlo de todas las cosas raras que a medida que va pasando el tiempo se van sumando a lo cotidiano. Pero en realidad lo lindo de esto es, yo digo siempre, mostrarle el picaporte de la puerta de entrada a otra literatura. Me ha pasado en muchos lados que el primer libro fue el mío. ¿Por qué? Porque era un club de un pueblo del interior, y las personas que vinieron a ver eran hinchas de ese club. Cuando nosotros contamos el cuento, siempre hago narrar a alguien el cuento de ese club, o llevo el cuento sin editarlo, pero que ya lo hice. eh, la persona que está del otro lado de la presentación compra el libro. Y he tenido un montón de casos donde el primer libro fue el mío. Ah, Y después me han comentado que a través de haber comprado un libro de fútbol de mi autoría, compraron otros libros de otros escritores y claro, se largaron a leer a leer. otro tipo de literatura que no era la futbolera, pero que es en realidad lo que importa, que la gente lea, porque Exacto. leer te abre la cabeza, Mm, leer te quita tiempo ocioso, o sea, vos podés estar escuchando la radio, leyendo, o podés estar tomando sol y leyendo, o podés estar en una plaza tomando aire fresco y leyendo, y eso te saca de un montón de cosas que capaz que haces sin querer, porque muchas cosas se hacen como fumar, como qué sé yo, cosas que quizás te hagan mal a la salud. mm. Bueno, ahora en un segundito voy a volver al panel, que está Joan, Mariana, que también van a preguntar, pero quiero volver al Club Picón, Federico, ¿no? ¿Verdad? Federico Picón. Eh, Club Esportivo Federico Picón. Deportivo Federico, parece el nombre de uno, realmente un equipo de tus cuentos, ¿no? Realmente podría ser perfectamente un nombre ficticio, pero existe y hay una particularidad que me gustaría que la gente que te conoce ya lo sabe, es nada, que el club realmente retribuyó lo que le has dado a través de la escritura, a través del cuento, con nada menos que estampando el libro en la camiseta, ¿no? Eso es algo que no estuviste averiguando si hay un antecedente en Sudamérica y no hay. Mirá, pagué hasta el ingreso a los, ¿cómo se llaman estos? Los premios, ahora no me sale el nombre, que compara cosas, que hace la pizza más grande del mundo. ¿Cómo es que Ah, se los llaman Guinness. los Guinness. Guinness? Sí, 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 hice todo en la inscripción y todo, me inscribí en los Claro, Guinness porque yo sabía que no había ninguno. Y yo quería que el club cobre el premio. Mi idea era que el club cobre el premio y haga la tribuna. claro, Bueno, en realidad ellos me explicaron de que el Guinness es comparatorio, o sea, claro. yo comparo, qué sé yo, vamos a suponer la pizza más ancha más redonda del mundo con otra pizza que había más redonda del mundo antes. Acá como no había nada, era Claro. como el primero. Habrá que esperar si alguna vez hace otro, como para que esté la comparación. Pero sí, yo más que nada porque el Quinto Cuartel, que es el lugar donde está Picón, es un barrio muy humilde. Todo le cuesta mucho más que lo que, ni hablar que en Capital, pero mucho más que a otros clubes de la misma provincia, de San Juan. Y bueno, yo decía, ¿por qué no hacerlo? Si total era una cosa simple, anotarse, pagar un arancel mínimo. Y lo hice, me ayudó mi señora porque estaba todo en inglés, y lo Mm, hicimos y lo presentamos, o sea que la primer camiseta cultural, le decíamos nosotros, de por lo menos Latinoamérica, es la del Club Esportivo Federico Picón, que nació un 6 de septiembre de 1936, con lo cual está cumpliendo hoy 88 años. mm. Y bueno, también hay algo muy lindo, pero vamos a compartir después porque quiero darle lugar. Vamos primero con Mariana. Marian, bienvenida. A ver si te podemos escuchar. A ver, Marian. Sí, yo sí, em, alguna vez se lo eh, eh, de fútbol o siempre se, o así Ahí se corta, Mariana. Yo creo que A ver. entendí. ¿Vos me querés preguntar si alguna vez se me ocurrió escribir a otra cosa que no sea fútbol?
claro, sí, Sí, por eso, el primer libro no era de fútbol, yo decía, lo llamaba Momento Utopía, cuentos de la realidad social argentina. Hablaba de otras cosas, de los derechos humanos, hablaba de muchas otras cosas de la vida cotidiana, pero alejado del fútbol. Y el segundo libro fue de poesía. Yo soy un caradura, no, yo no soy poeta, soy escritor. Y bueno, me pedían en la página esa que yo manejaba, me pedían siempre que vuelque la poesía porque les gustaba a mucha gente. Y lo escribí, lo saqué, lo edité y bueno, y quedé como cara dura que tengo un cuento de poesía, pero no es lo que me gusta escribir. Claro. Me gusta escribir cuentos que le lleguen a la gente por muchas cosas, porque alguna vez le pasó la misma historia, que conocen a una persona parecida a la que yo cuento, porque en el barrio vive uno que es parecido al personaje de mi historia, o simplemente para recordar, en muchos casos, los inicios del club al cual escribo, eh, cómo se llama, qué color de camiseta tiene, cómo se generó. Por ejemplo, este club Federico Picón era un tipo que tenía muchos campos y viñedos. Entonces, para que la gente se recree, de los campos se recree, le armó una cancha de fútbol. Y así se creó un club de fútbol. Cosa que en San Juan, en Mendoza, y algún poquito en San Luis, pero sobre todo en San Juan y en Mendoza, es muy común que el viñedo, para esparcirse como recreo, los dueños de los viñedos armaban una cancha de fútbol, ponían dos arcos, la marcaban, le ponían pasto y los obreros, cuando terminaban la jornada o media jornada, en el intervalo, en el recreo, jugaban al fútbol. Y así se generaron muchos clubes de fútbol. ¿El cerro de Picón está muy cerca del campo de juego? En realidad, uno cuando lo ve, el cerro es alto, o sea, Claro, claro. está cerca, estará, claro, está cerca, pero no es que la pared del cerro. Conocí en el verdadero club que tiene el cerro pegado, que es Racing del Quinto Cuartel, se llama, que tiene un Ah, cuento en este libro, que es el libro nuevo, que es Entretiempo. Acá tiene un lindo cuento en donde cuento que si yo hubiera conocido quizá a Racing del Quinto Cuartel antes que a Federico Picón, hubiera sido hincha de Racing del Quinto Cuartel y no de claro. Federico Picón, pero que el destino puso que este lector, que después fue mi amigo, que es mi amigo, Lorenzo Palacio, me lleve a conocer Picón. Que en todo eso que vos me preguntaste, en agradecimiento a que yo haya ido a San Juan, me declararon huésped de honor, un decreto municipal diciendo que era bienvenido y que me declaraban huésped de honor mientras la estadía mientras estaba en el quinto cuartel, en Positos. También me llevaron a conocer la cancha, me recibieron los jugadores, me regalaron la camiseta y hasta logré un partido que la hinchada coree mi nombre, cosa que para mí fue impensado por completo toda la vida, pero que me dio una satisfacción enorme porque yo veía a la gente fuera del partido, los días de semana, gente muy laburadora, gente muy humilde, gente muy dada, muy de invitarte a tomar mate, muy de invitarte a comer una empanada. Allá la llaman semita, a lo que nosotros allá acá le decimos librito de grasa, sí. Bueno, te invitaban un yerbiabi, que es un mate cocido, con semita. Y bueno, todas esas cosas generaron un ida y vuelta conmigo, en donde yo me hice hincha de club y tengo un montón de amigos de barrio. Anotá para el Guinness porque, bueno, es distinto lo de la camiseta porque está plasmado, hay fotos, vos tenés la camiseta, pero no creo que exista otro caso de una hinchada que corre el nombre de un escritor. Si vos conocés otro caso, No, bueno, pero eso lo es anecdótico porque nunca me lo había imaginado. Y tenía un porqué, yo no lo quiero contar, pero tenía un porqué. Yo le había comprado algo a la hinchada para que tomen, ah, to- tomen en el partido. Entonces ellos de agradecimiento me gritaban. Pero lo importante fue que el club puso en la manga de la camiseta la tapa del libro. Entonces jugó todo un campeonato entero con la tapa del libro en la manga de la camiseta y ese año volvió a ascender a primera división. Así que dio la vuelta olímpica, los ah, jugadores le regalaron las camisetas de los hinchas y uno iba después por el quinto cuartel y veía la camiseta con mi libro. Y yo para mí era una satisfacción enorme. Quizá una de las más lindas, las más grandes de todas. claro. Bueno, paso ahora a Joan Fernández.
Bienvenido, Joan. Hola, buenas noches. Gracias. Hola, Joan, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, bien, muy contento de estar acá. Eh, Me pregunta cómo empezó como, como, eh, no me sale la palabra. como un Eh, fútbol. no. Como escritor, Como, como edita los libros. ¿cómo empecé a editar libros? Mm. Y es una historia ¿Cómo larga, porque yo, edita? ¿cómo ¿Cómo editarlos? ¿Cómo los edita los edité? libros? ¿Cómo edito? Bueno, es una historia larga porque todos esos cuentos Ajá. que yo tenía sueltos los Mm. presenté en concursos y muchos Qué bien. ganaron la posibilidad de juntarlos e integrar un solo libro, que fue el primero de todos, que se llamaba Momento Utopía. Eran 9 cuentos, 8 cuentos que habían estado en distintos certámenes y habían salido primero, segundo, tercero en los certámenes. Y bueno, así empecé a editar. Después, hice un trato con una editorial en donde tuve la mala suerte yo y pobre, te imaginarás la persona, de que se murió en Cromañón, cuando fue el incendio de Cromañón, Mm. el dueño de la editorial se murió ahí, y ahí perdí mucho material. Después fui a una editorial que se llamó Libro Fútbol, donde saqué como 5 o 6 libros, y ahora estoy en una editorial que se llama Letras y Fútbol, que Ah, se dedica nada más que a libros de fútbol. Entonces, uno va progresando, va buscando distintos caminos, porque el tema editorial es muy, muy difícil, porque editar un libro es muy caro, es muy difícil venderlo, es muy difícil entrar en las librerías, y el último eslabón de toda la cadena es el escritor y es el que menos gana, y es el que hace claro, el libro. claro. Pero no es difícil ponerle ganas. No, no, y mirá, tengo 61 años, imagínate si mirá si le pongo ganas. Mm. Imagínate vos a los 61 años. Bueno, eh, tengo 84, Por eso, imagínate dentro de 34 tenés, 24, 24. 24, Ajá. 24, Imagínate, imagínate. 34. 34, imagínate, te faltan 27 años para mi edad. Mm. Dentro de 27 años te voy a decir, dentro de 27 años tenés que tener ganas. Bueno, estamos en los últimos 5 minutos. Muchas gracias. Estamos en los últimos 5 minutos de charla con Eduardo Quintana. Hay algo muy lindo que pasó también en un partido que no sé si se sigue haciendo. Estaba la costumbre de intercambiarse banderines entre los equipos. No sé si se sigue haciendo. Ahora la cosa digital como que ahí se fue perdiendo un poco. Claro. Eh, Pasó algo muy lindo en un partido, si no me equivoco, en Rosario. Argentino Rosario Claypole. Eh, Exacto, sí, eso fue hace poquito. Sí, sí, es que me llamó la atención que no fue un intercambio, claro, es algo parecido a lo que contaste de los Guinness, ¿no? No es que se intercambiaron libros, pero un jugador de un equipo le regaló al capitán del otro equipo tu libro, ¿puede ser, antes del partido? ¿Cómo fue esa historia? La historia es así. Yo hace muy poquito tiempo cumplí un sueño que fue estar en el Cairo. El Cairo es un bar mítico de Rosario, en donde el Negro Fontana Rosa, que es mi guía como escritor de literatura futbolera, se juntaba con sus amigos. El tipo contaba anécdotas. Bueno, las reuniones con amigos se hacían en una mesa que se llama la Mesa de los Galanes, que después fue un libro del Negro. Dentro de la estadía encontré un periodista que aparte trabaja en Argentino de Rosario, un club del ascenso de Rosario, y lo que hace, lo que me cuenta él, que él tiene un acuerdo con una librería para que en lugar de intercambiar banderines con los adversarios, intercambien un libro. Y yo Ah, le dije, bueno, lo que voy a hacer, yo te voy a llevar unos libros míos pero yo lo quiero ver. Y el sábado siguiente me muestra el intercambio, me
regala el libro al jugador de Claypole. Con tanta mala suerte que el jugador de Claypole es el que hizo los 2 goles de empate. Me decían, nos trajo mala suerte el libro en lugar de suerte. Pero bueno, es el fútbol, gana y pierde, empatan, hay 3 resultados, pero lo lindo fue el gesto. Claro, Porque el pero jugador de Argentino Rosario le regala al jugador de Claypole el libro. era un intercambio de libros entonces. No, él le da agua de Banderín, el de Claypole le da Banderín y él le da un libro. O sea, es hermoso. Ah, claro, sí, ¿Qué sé yo? entiendo, sí. Sí, 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 Claro, sí. es hermoso. Y Mm, si no le da el banderín, igual le dan el libro. O sea, es como que el club le regala un libro a cada club que va para allá a jugar. claro, algunos se van a llevar. En algún momento todos los equipos se van a llevar un libro. Bien, Seguro, seguro. bien, quedan 3 minutitos, creo que hay tiempo para una preguntita más. Vamos a Cari. Cari, ¿alguna otra pregunta? O para ir cerrando. Tengo una pregunta para Eduardo. Y la pregunta es ¿cuánto te llevo a editar cada libro y cuánto tardaste? Mirá, depende de muchísimos factores. Primero, de tener la imaginación de poder escribir los cuentos, cosa que no es siempre y no se puede lograr. La pandemia, si bien me recluyó en mi casa, me ayudó muchísimo porque yo no dormía de noche y todas las noches escribía. Ahí junté muchísimos cuentos. Ahora, de empezar a escribir los cuentos del libro, a editar el libro, son como 2 o 3 años. Lo que pasa es que voy haciendo distintos cuentos para distintos libros, pensando en distintos libros. Pero la edición del libro en sí, cuando yo tengo todos los cuentos hechos y armados, tarda 3, 4 meses y el libro ya está en la casa. Casi siempre espero para la Feria del Libro, si lo puedo presentar en la Feria del Libro. Maravilloso. Bueno, Eduardo, agradecemos mucho. No quiero que se corte como siempre nos pasa. Bueno, pero ahí Rosario te quiere hacer una preguntita más. A ver, Ro. Dale, dale. Perdón. Yo porque me acordé de algo de que estoy hablando de los partidos. Yo tengo que ir a la cancha de Racing y me quiero hacer socia. ¿Cómo tendría que hacer eso? Bueno, eso ya es más institucional. Eso hay un departamento de socios que está o en las sedes, en cualquiera de las sedes, o abajo del cilindro hay un departamento de socios y te tenés que hacer socio ahí. Y el Racing tiene un departamento de fútbol integrado, se llama, en donde tiene un lugar especial para las personas que no pueden moverse normalmente, que necesitan un medio para moverse, y tiene un lugar, no te voy a decir que es confortable, porque no es una cancha de fútbol, pero donde podés ver el partido de la mejor forma posible, porque no te molesta en lo que se paran, lo que se sientan y todas esas cosas. Pero tenés que, en realidad, yo creo que hoy se debe poder hacer por internet también, entrar a Racing, buscar socio y preguntarlo ahí. Es más institucional. O sea, yo soy socio, vos imaginate que yo me hice socio hace 51 años. Me hice socio, o sea, soy socio vitalicio de Racing. Yo ya dejé de pagar cuota, soy como un jubilado de Racing, así. Bueno, Eduardo, se está por cortar. Te agradecemos mucho por esta charla que fue muy linda. Quedaron cosas en el tintero, lo dejamos para una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias y hasta siempre. Cuando vos quieras, de acá estoy a disposición. Un abrazo grande para todos y bueno, que sigan haciendo estas cosas que sirven mucho. Abrazo grandote. Muchas gracias. Un Dale, abrazo. gracias. Nosotros volvemos después de la tanda. Chao.